Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. Una vez más, soy León Krause. El día de hoy un episodio de verdad muy, pero muy interesante. Una conversación reveladora. De verdad que lo es. Ya verán ustedes quién es nuestro invitado. Y después, por supuesto, nuestra sesión de preguntas y respuestas. En esta ocasión, una pregunta que me compartieron en YouTube que de verdad me puso a pensar. Pero antes, para empezar. Parece que México va a vivir en un estado perenne de tensión frente a Donald Trump, o más bien de temor, temiendo que las amenazas se conviertan en hechos. Así sucedió con los aranceles, el anuncio de aranceles que hiciera el presidente de Estados Unidos. Luego ocurrió lo que ocurrió, pero la amenaza continúa y es una amenaza que suma una incertidumbre innecesaria a la economía mexicana y a la relación bilateral. Hay que entender que esta política punitiva de aranceles podría sumir a la economía mexicana en una recesión. Y no es para menos. Más de 80% de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos. Aproximadamente el 27% del Producto Interno Bruto de México depende de esas exportaciones. De ese tamaño es el vínculo entre Estados Unidos y México. Si los aranceles finalmente se imponen, tal como lo ha dicho Donald Trump una y otra vez, el Producto Interno Bruto de México podría caer entre 3% y 3.5% en los próximos 5 años. Las exportaciones de México perderían competitividad, especialmente sectores clave como la industria automotriz y la agricultura. Evidentemente, una crisis de este calibre pues también representaría un riesgo para el empleo. Hay cálculos que indican que hasta 1.4 millones de empleos en México estarían en riesgo por esos aranceles. Podría aumentar la inflación, disminuir los salarios y otras cosas también. De acuerdo con la analista Gabriela Siller, a quien tuvimos aquí en Ciberdiálogos, y si no escucharon ese Ciberdiálogo, se los recomiendo muchísimo, el dólar tendría que subir a 25 pesos 97 centavos por dólar para compensar en precio el arancel universal de Trump, así lo dijo Gaby Siller en estos días de incertidumbre. Estamos hablando de un ataque directo a la economía mexicana, un ataque completamente innecesario. Trump insiste en que esta política comercial es, además de un intento por atraer de vuelta a Estados Unidos inversiones que se han ido fuera, lo que se conoce como reshoring, es también una represalia por dos factores ajenos a la esfera comercial. El primero es la migración y el segundo es el tráfico de fentanilo o, digamos, el crimen organizado. Lo preocupante del asunto es que los aranceles de Trump probablemente tendrán en estos dos temas el efecto exactamente opuesto a lo que busca Trump. Una economía mexicana en recesión, por ejemplo, con un peso debilitado frente al dólar, va a aumentar los incentivos migratorios hacia Estados Unidos, con menos oportunidades, menos empleos y más pesos por dólar. Lo natural es que la gente migre, la migración aumente, no disminuya. Una economía mexicana en declive también fortalece al crimen organizado. Es obvio, pero por si no lo fuera, hay estudios que confirman que durante las crisis económicas el crimen organizado evidentemente se convierte en proveedor alternativo de capital y empleo, especialmente en países con un Estado de Derecho frágil, y México cada vez más es exactamente eso. Eso es lo que va a conseguir Donald Trump con su política arancelaria punitiva si realmente ocurre esto que se ha amenazado una y otra vez. Una economía mexicana en recesión, mayores incentivos para la migración, un crimen organizado fortalecido. Y por si fuera poco, para quienes deseaban o pensaban que Trump iba a poner límites al proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, pues queda claro que la guerra comercial abona al discurso del gobierno, le ofrece un pretexto perfecto para llamar a lo que ellos mismos han denominado la unidad nacional, que en este contexto no es otra cosa más que buscar aprovechar la coyuntura para consolidar el apoyo interno. Parece que al gobierno de México lo que le importa antes que ninguna otra cosa es aprovechar las coyunturas que enfrenta el país para acrecentar el respaldo popular a su proyecto. Esa es la primera prioridad. El poder, luego el poder, finalmente el poder. De ese calibre es el castigo que Trump ha impuesto a México y Canadá, sus socios más cercanos. Vaya despropósito. Vamos ahora con nuestra entrevista. Está con nosotros en Ciberdiálogos el día de hoy el periodista y escritor Jorge Fernández Menéndez.
Jorge tiene una larga, larga trayectoria como especialista en temas de seguridad. Es además un historiador auténtico del crimen organizado y específicamente del narcotráfico. Muy, pero muy poca gente como Jorge conoce la historia del narcotráfico, no solo en México, sino también en el resto de América Latina y del continente en general. Jorge escribe para Excelsior y es autor de varios libros sobre este tema. Estoy convencido que muy pocas voces como la de Jorge Fernández Menéndez para comprender este momento tan singular que vivimos después de tantos años de dolor, tantos años de violencia en México y mucho más ahora que la relación bilateral, la cooperación entre México y Estados Unidos atraviesa por un momento tan complejo, tan lleno de incertidumbre. Jorge Fernández Menéndez, en Ciberdiálogos. Jorge, emocionado de tenerte en Ciberdiálogos. Gracias por tu tiempo, gracias por estos minutos. Déjame comenzar con lo que nos deja Andrés Manuel López Obrador, porque creo que nada de lo que estamos viendo ahora es producto solo de la coyuntura, evidentemente, no solamente con Andrés Manuel López Obrador, sino décadas atrás. Esta lectura es necesaria, pero concentrémonos en los últimos 6 años. ¿Qué legado en materia de seguridad dejó la estrategia abrazos no balazos, como le llamaba Andrés Manuel López Obrador? Sí, hemos centrado el tema en Donald Trump, pero hay que concentrarse también en el legado que deja Andrés Manuel López Obrador. La estrategia de abrazos y no balazos fue catastrófica, y fue catastrófica no porque se desarrolló solamente el crimen organizado, el narcotráfico, sino porque provocó un empoderamiento de los grupos criminales como no habíamos visto nunca antes. Cuando hablo de empoderamiento es control territorial. Tiene razón el Comando Norte y otros funcionarios de Estados Unidos cuando dicen que 30-35% del territorio nacional está controlado por cárteles de la droga. Lo grave es no solamente eso, no es solamente que estemos en una situación donde se ingresa fentanilo a los Estados Unidos o metanfetaminas, otro tipo de drogas, sino que esos grupos han logrado tener control territorial. Nunca antes habían tenido un control territorial tan marcado. Claro, sabíamos que había lugares del país donde había un control del narcotráfico, mayor o menor, pero la política de abrazos o no balazos, al no combatirlos, al no combatir ese capítulo, provocó que no solamente tuvieran control territorial, provocó que impusieran presidentes municipales, provocó que se dedicaran además a la extorsión, al secuestro, al tráfico de personas. No es explicable todo el movimiento migratorio que hubo tan intenso en los últimos años sin la operación de los cárteles traficando con la gente. No fueron movimientos espontáneos. Hay cárteles que han tenido utilidades mucho mayores con el tráfico de personas que con el tráfico de drogas. Y eso provoca a su vez una cadena de delitos, de extorsiones, de robos, de violaciones, de trata de mujeres, de prostitución intensísimo, incluso de reclutamiento de sicarios para cubrir las bajas que tienen estos grupos en sus enfrentamientos. Entonces, en buena es sí, claro, consecuencia de la racionalidad y la forma de ver las cosas de Donald Trump, pero también, en forma muy destacada, es responsabilidad de 6 años de una política de seguridad que dejó crecer, consciente, inconscientemente, eso no lo sabemos, a los grupos criminales. Y eso nos trae al momento actual. Desde el primer gobierno de Trump han cambiado muchas cosas, pero sobre todo yo diría que la crisis del fentanilo ha escalado drásticamente. Las cifras son de verdad impresionantes en Estados Unidos. En 2018 se registraron 31,000 muertes por sobredosis de opioides sintéticos en Estados Unidos. 2024 se estima que la cifra va a alcanzar 80,000. Y si vamos más atrás, el crecimiento realmente ha sido exponencial. Está claro que para Estados Unidos el fentanilo, la crisis del fentanilo es prioritaria, pero en la práctica, Jorge, ¿cómo puede realmente detenerse la producción y el tráfico de opioides sintéticos y todo lo que implican?
Es complicadísimo cumplir lo que quiere Donald Trump. Acaben con el tráfico de fentanilo. Todos estamos de acuerdo con esa meta, pero en la práctica, ¿cómo se puede hacer? Mira, el tráfico de fentanilo, como tú dices, es, y en eso tiene razón, Estados Unidos lo tenía Biden, tiene razón Trump, es un problema de salud pública y un problema de seguridad. Un país como Estados Unidos no se puede dar el lujo de tener 80, 90 mil muertos al año por sobredosis de opiáceos. Eso es ineludible. Ahora, hay que comprender que el fentanilo, la producción, el tráfico de fentanilo, es un fenómeno ni siquiera regional, es un fenómeno global. No podemos quitar de la ecuación, por ejemplo, ¿A a China? China. Por supuesto, es más, cuando uno habla con los funcionarios, tú lo debes hacer, serios de los Estados Unidos, muchos de ellos dicen que la crisis del fentanilo es similar a la crisis de la heroína de los años 70, cuando se llenó de heroína desde China a Estados Unidos, a las tropas incluso de Estados Unidos, en plena guerra de Vietnam. Y la crisis del fentanilo comienza en el momento que comienza también la guerra comercial China-Estados Unidos. Entonces, China es un factor fundamental. México es un factor fundamental. Hablábamos hace unos minutos de la irresponsabilidad de la política de seguridad de López Obrador. Una de esas políticas de irresponsabilidades de esa política es haber insistido hasta última hora de que no se producía fentanilo en México. ¿No? Al mismo tiempo que se hablaba de decomisos de fentanilo o de laboratorios, o que no se consume fentanilo en México. Cuando uno va, ve el consumo de drogas en México, claro que no tiene los niveles que tiene Estados Unidos, pero tiene niveles muy altos. No lo sabemos exactamente porque otra de las irresponsabilidades, la administración López Obrador no realizó la encuesta nacional de adicciones. Llevamos 7 años sin la encuesta nacional de adicciones, entonces no sabemos cuánto se consume, pero un dato, León, por ejemplo, eh, las morgues, los sistemas forenses de Mexicali y Tijuana, en las personas muertas que llegan ahí sin identificar y demás, hicieron estudios sobre quienes tenían rastros de fentanilo. No quiere decir que hayan muerto por fentanilo, pero la mitad tenían rastros de consumo de fentanilo. Entonces, en la frontera norte, en zonas como Tijuana, Mexicali, el consumo de fentanilo es muy alto. Cuando cada vez se está usando más también dosis de fentanilo en consumo interno mezclado con otras drogas en distintas ciudades. Tenemos ese problema. Ahora, regreso al punto. Este es un problema global y regional. Parte de la tragedia de lo que estamos viviendo en estos días en la relación con Estados Unidos es que se debe establecer una estrategia común. No hay forma de atacar el problema sin una estrategia común. Una estrategia común no es lanzar drones contra los laboratorios que se encuentren de fentanilo en México. La droga se produce aquí o se produce en Canadá o se produce incluso en Estados Unidos, pero hay que atender el tema de las aduanas, hay que atender el tema de la frontera, cómo se vaya a llevar, hay que atender el tema de los sistemas de distribución. Tiene razón el gobierno de México en el punto que hay que decir, hay que atender el tema de las armas que llegan y que alimentan a los grupos del narcotráfico. Y eso tiene dos, dos ángulos y tiene una frontera que es muy porosa a pesar de los miles de elementos. Entonces, me parece que lo que hay que establecer es una estrategia común. Estaba la idea, no sé si esto puede salir finalmente con todo lo que está ocurriendo, que de la mano de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, si es que se vuelve a, que probablemente sea un acuerdo bilateral más que trilateral, lo que tengamos en el futuro, si es que eso se logra concretar, si no escala esta guerra comercial, se iba a firmar un convenio de seguridad o un tratado de seguridad común con Estados Unidos para atender precisamente estos temas, que sería algo ya muy superior a la iniciativa Mérida o al acuerdo bicentenario que se firmó el sexenio pasado. Y eso implicaría compartir inteligencia, compartir operaciones, compartir muchos mecanismos de seguridad, que sería muy útil de realizar. Pero erradicar
el tema, erradicarlo va a ser muy difícil y requiere un esfuerzo, insisto, un esfuerzo conjunto, no de uno, sino de varios países. El cártel de Sinaloa opera en 40 países, el cártel de Jalisco también. De ese tamaño, y por eso es que quería que nos explicaras de qué tamaño es el rompecabezas, de qué tamaño es el problema, de ese tamaño es. Ahora, esto nos trae a la coyuntura. La presión por la crisis del fentanilo ha generado una dinámica, yo diría, mayormente inédita de amenazas y concesiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, incluyendo el uso de la esfera comercial para presionar a México, así como la migratoria, la de seguridad, en fin, se juntan esas esferas, cosa que no ocurría antes. Esto ha resultado en medidas extraordinarias como la entrega de 29 líderes del crimen organizado a Estados Unidos. Mucho se ha hablado en México sobre esa decisión del gobierno mexicano de entregar a estos criminales, presuntos criminales, a Estados Unidos. ¿Cómo describirías esa decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum? Pragmática, valiente, desesperada, inspirada en el temor, una combinación de todo lo anterior. Que probablemente es una combinación de todo lo anterior, pero creo que por una parte, creo que es una decisión valiente. Y creo que es una decisión pragmáticamente valiente, vamos a llamarla así. No es inédita, todo el mundo ha dicho que es inédita, bueno, es inédita por el número, pero lo aplicó de la misma forma Felipe Calderón y utilizando incluso los mismos argumentos que están mejorados, ahora vamos a ello, en la administración Sheinbaum, cuando envió los primeros días de enero del 2007 a 14 narcotraficantes con el mismo método. Eso lo decidió, era José Luis Santiago Vasconcelos, el SAR antidrogas, él fue el que implementó aquella medida, metió a 14 narcotraficantes que operaban desde las cárceles y que tenían control también de las cárceles en forma destacada, Osiel Cárdenas, Ismael Higuera, el Güero Palma, los metió en un avión y los envió a Estados Unidos. Ahora fueron 29, no 14. Y hay algo que, que no se ha destacado tanto, que están los argumentos que usó sobre todo Omar García Harfuch, que es que como, y que se basó en la designación como terroristas que hizo el gobierno de Estados Unidos, y es de que como México ha firmado la Convención Internacional Antiterrorista, si estos grupos fueron calificados como terroristas, se los envía, no se los extradita, se los envía a Estados Unidos considerándolos como tales, porque Estados Unidos los considera como tales. Es un argumento que, como por supuesto puede ser debatido, hay quienes lo apoyan, quienes no, no son extradiciones, por eso no son extradiciones. Se ha usado ese instrumento en otras ocasiones, mucho menos publicitado, con personas que han ingresado a México, que están calificadas como terroristas de otros países y se los detiene en México y se los envía a Estados Unidos o a otras naciones, aunque eso se ha difundido bastante poco. Pero eso es lo que se ha usado. A ver, yo tengo puntos de vista quizás controvertidos en eso. Yo estoy a favor de que los grupos de los cárteles sean calificados como terroristas. Yo creo que son terroristas, hacen Yo acciones creo lo terroristas, mismo, por cierto. Yo creo lo ¿no? mismo. Y deben ser calificados como tales. Cuando le preguntaron a Omar García Harfuch el día anterior a los envíos estos de narcotraficantes a Estados Unidos, él dijo, bueno, no, algo, no, lo estoy parafraseando. Él dijo, en otras palabras, para nosotros no, el término es objetivos prioritarios del gobierno mexicano y desde que comenzamos los tenemos calificados como objetivos prioritarios, no es un tema de palabras. Y me parece que el gobierno mexicano, hay que recordar que fueron calificados también como terroristas por Canadá, eh, tenía que responder a eso y tenía que enviarlos. Quita un problema de encima porque muchos de estos personajes, sobre todo el Z40, el Z42 y algunos otros, operaban desde las cárceles. El propio Caro Quintero tenía un fuerte peso en las cárceles y recordemos que hay muchas cárceles en México que tienen esto del autogobierno, que es una figura delirante, o sea, de que los reclusos se autogobiernen en el reclusorio y estaban operando desde ahí. Y es una Parecido, medida. parecido, parecido, Jorge, a lo que hacía
a lo que hacía Escobar en Colombia y otras figuras colombianas que también tenían como temor central la extradición, la justicia estadounidense. Claro, por supuesto. Mira, se hablaba en estos días, ayer mismo, se hablaba de que el Z-40, el Z-42 estuvieron 11 y 8 años y que en 36 ocasiones se impidió su extradición. Bueno, la de Caro Quintero tiene 40 años. O sea, 40 años pidiendo una extradición de alguien que cometió un crimen brutal y donde en ese caso tenía todas las razones de pedir, porque incluso ya había cumplido su condena, aunque fue otra trampa legal la liberación de Caro Quintero cuando fue en 2013. eh, Ese hombre tendría que haber estado en Estados Unidos. Cuando fue detenido por segunda vez en el 22, que además fue detenido porque en Estados Unidos le dieron las coordenadas precisas de dónde estaba Caro Quintero en aquella visita del presidente López Obrador a Washington, no se lo envió tampoco. Entonces, me parece que en ese sentido es valiente. Yo decía, escribía estos días que estos 29 personajes condensan la historia de los últimos 40 años del narcotráfico en México. Sí, es una lista, auténtica lista de quién es quién, del famoso who is who del crimen organizado mexicano. Quizá nadie con la relevancia y la trayectoria, llamémosle así, de Rafael Caro Quintero, y por eso quiero concentrarme para mi siguiente pregunta en él. Hace poco escribías que lo que sabe Caro Quintero es, y utilizabas este adjetivo, me pareció interesante, inabarcable, y que en los próximos meses, bueno, surgirán evidentemente más historias al respecto. ¿A quiénes podrían afectar esas revelaciones? Porque Caro Quintero sabe, en este carácter inabarcable de su conocimiento, muchísimo de México, pero también muchísimo de Estados Unidos, y vaya que hay historias ahí. Yo creo que mira, hay muchas historias, incluyendo cómo fue liberado en 2013 y cómo se operó para eso y cómo reconstruyó el cártel de Caborca, ya en épocas actuales. Pero la principal historia de Caro Quintero, por supuesto, para que hable o para que se calle, es la historia relacionada con el caso Camarena. Hay innumerables datos duros sobre cómo en el caso Camarena intervino no solamente sí en forma brutal, el asesinato de Camarena es brutal desde el punto de vista que se lo quiera ver, la tortura y el asesinato, pero para llegar a eso, que fue una decisión final del secuestro y el asesinato de Caro Quintero, para llegar a eso hubo todo el escándalo Irán-Contras. Hubo una intervención de la CIA en ese escándalo y Irán Contras, un acuerdo con la Dirección Federal de Seguridad que dicen que llegaba por lo menos hasta el secretario de Gobernación Manuel Bartlett y a áreas de la defensa mexicana de intercambio de armas por drogas. Hay una relación incluso con el cártel de Medellín, con personajes como John Dimitri Negroponte, que era el embajador en Honduras, que luego fue el embajador en México, un involucramiento del expresidente Bush, que cuando comenzó eso era el director de la CIA y luego ya era vicepresidente y en medio de ese escándalo estaba ya yendo hacia la presidencia de los Estados Unidos, ser candidato y finalmente como fue presidente. Entonces, toda esa trama que sí conoce Caro Quintero, toda esa trama, eh, muchos podrán decir, bueno, fue hace 40 años, la mayoría de los personajes que intervinieron están muertos, pero no todos están muertos. Manuel Bartlett sigue activo, hay otros personajes que siguen activos, afecta incluso la relación. La Dirección Federal de Seguridad desapareció en México, pero hay áreas que que siguen teniendo un papel muy importante, personajes que siguen teniendo un papel muy importante. Entonces yo creo que eso es lo más importante, incluso en el tema de la relación entre agencias. Yo creo que uno de los intereses de tener a Caro Quintero allá es que sí que hable de los temas políticos de México, porque eso es un tema al que tenemos que llegar. Lo que quiere Trump es desarticular redes políticas en México de protección al narcotráfico, pero también ocultar, ocultar el conflicto entre agencias que deviene que involucra el asesinato de Enrique Camarena. Y justamente sobre eso quiero saber, porque al pensar en Caro Quintero, que es una figura en efecto que
digamos, se desarrolló mayormente hace algunas décadas, como tú nos explicas en este rompecabezas que has puesto sobre la mesa de manera tan elocuente. Hay otros nombres que son también enciclopedias vivientes de contactos, acuerdos, pactos, tanto en México como en Estados Unidos, y el mayor es, y no vino en este paquete de los 29, pero sí llegó de manera muy polémica a Estados Unidos hace un tiempo, Ismael El Mayo Zambada, que también está en poder de las autoridades estadounidenses. ¿Cuál será el destino de estos criminales? Pienso en Zambada, en Caro Quintero y en esta larga lista. Veremos testigos protegidos, veremos juicios mediáticos, acuerdos de cooperación. ¿Cuál será el destino de estas figuras? Mira, yo creo que va a ser, es disímil. En el caso de Caro Quintero, y- yo creo que si pueden, lo van a condenar a muerte. Va a ser simbólico para Estados Unidos, tendrá su juicio, los testimonios que pueden presentar son enormes. Se recuerda que ahí están, yo las he tenido oportunidad de escuchar, las cintas de audio grabadas de la tortura de Camarena, simplemente poniendo esas cintas, 3, 4 minutos, tú tienes una condena y para Estados Unidos será muy importante. Pero en el caso, tú señalas muy bien, el caso yo creo que paradigmático porque sabe mucho más que Caro Quintero y porque fue una figura mucho más central en el mundo del narcotráfico en los últimos 40 años que Caro Quintero, es el del Mayo Zambada. Y en el caso del Mayo Zambada hay mucho que sabe, mucho que puede presentar, no solamente del pasado, sino del pasado inmediato. Y hay que sumarlo con Joaquín y Ovidio Guzmán, los jefes de los Chapitos. Joaquín y Ovidio Guzmán no se puede comprender su protagonismo en el mundo del narcotráfico sin lo que pasó en los últimos 6 años. Ahí es donde crecieron, se desarrollaron. Es más, ellos fueron los que descubrieron la beta del fentanilo y fueron los primeros que comenzaron a trabajar con fentanilo. Entonces, me parece que ahí hay un caudal de información enorme. De los otros 29, hay algunos que han sido detenidos, como el Güero, le decían, Canovio, José Ángel Canovio Insunza, que era el segundo de Iván Archibaldo, que sabe mucho de los últimos años por su posición protagónica. Eh, pero muchos de ellos pueden hablar del pasado. Yo creo que vamos a ver no creo que vayamos a ver 29 procesos simultáneos, yo creo que muchos de ellos se declararán culpables y buscarán acuerdos de reducción de condena, cambio de contar sus cosas. Habrá una enorme cantidad de información que tendrán las agencias de Estados Unidos, para decirlo de alguna forma, guardadas para negociar también y para presionar a México y a otros países, porque estas son organizaciones, insisto, internacionales, globales, con presencia en muchos otros países, pero me parece que lo central lo vamos a tener en términos mediáticos con Caro Quintero y en términos de información con los Chapitos y con el Mayo Zambada, que son los que tienen la información más actual de lo que ha pasado y de lo que está pasando en México. Y una pregunta clave, y ya la sugerías hace unos minutos, es si Estados Unidos dará el paso de exigir, digamos, la entrega o la persecución, el arresto de políticos mexicanos sospechosos de vínculos con el crimen organizado. Trump ya ha expresado de manera explícita y recientemente, además, que está en favor de investigar a políticos mexicanos específicamente. Deben preocuparse, Jorge, en este nuevo contexto, no nada más por las revelaciones de estas figuras de las que hablamos, sino en este nuevo contexto de presiones y exigencias estadounidenses, extorsión, incluso podrían decir algunos, bilateral. ¿Deben preocuparse los funcionarios señalados por corrupción o nexos con el narcotráfico, incluso los sospechosos de esto? Mira, yo creo que sí, yo creo que deben preocuparse y deben preocuparse mucho. Hay, en todo esto hay muchos nombres. Hay una versión de que tiene ya
el gobierno de la presidenta Sheinbaum una lista de nombres que quiere Estados Unidos, de personajes políticos que quiere Estados Unidos. Algunos hablan de 40, 42. Bueno, hay una lista ya que incluye a personajes que han estado sobre todo en la administración pasada, algunos de anteriores, pero la mayoría son de la administración pasada. Creo que vale la pena, digamos, hacer una pequeña pausa para digerir lo que has dicho. Decenas de figuras vinculadas al partido gobernante, a Morena, figuras de importancia reciente en la política mexicana, aparentemente sobre el escritorio de la presidenta de México como objetivos del gobierno estadounidense. Palabras mayores esas. Ese es el tema. Eso existe, no nos engañemos, los nombres ahí están. Quizás dentro de esos 40 nombres puede ser que haya también personajes que no sean de Morena, pero hay, por lo que se escucha, hay nombres muy importantes. Del pasado podemos, bueno, no, de un pasado también muy reciente, podemos tener a Manuel Bartlett por el caso Camarena, pero hay pedidos de gobernadores. Habrá que ponerle mucho el ojo a lo que está sucediendo, en lo que sucederá en Tamaulipas, lo que sucederá en Sinaloa, lo que ha sucedido en Chiapas, lo que sucede en Michoacán, más allá de Silvano Aureoles, lo que sucede en varios otros puntos del país donde hay denuncias específicas y que no son nuevas tampoco, y que incluso están en los medios mexicanos desde hace tiempo. Lo que sucedió en Morelos, que es un poco escandaloso, y lo que sucedió en Tabasco, y son denuncias que no solamente involucran a muy altos funcionarios de nivel federal, involucran a gobernadores e involucran a secretarios de seguridad de locales, y no hablemos ya de presidencias municipales, que ese es otro mundo completamente diferente. Entonces, esas listas están, los nombres están, se saben. Yo creo, y lo he escrito y lo he platicado y estoy convencido de eso, que el gobierno mexicano, es lo que estamos viviendo en estos días, de que a pesar de todos los esfuerzos que hay que reconocer y que fueron muy notables, no solamente los 29 enviados, sino los golpes a 60 laboratorios de fentanilo, las detenciones, los operativos, el control que se ha tomado en las fronteras, el que se haya seguido avanzando en el tema de los aranceles, es por supuesto una medida de chantaje, extorsión, como la querramos llamar, publicitaria de Donald Trump. Pero es también una forma de presión, si vemos el comunicado último de Donald Trump del lunes en la noche, martes en la mañana, es una forma de presión para este capítulo que es el único que no se ha abordado. México ha hecho la tarea en todos los demás temas, menos en este punto. Lo que sugieres entonces es que el mensaje desde Estados Unidos, además, vaya, no hay ni siquiera que leer entre líneas, porque es parte de lo que ha dicho el gobierno estadounidense. No es suficiente. La traducción de esa frase, de ese mensaje, no es suficiente. Debemos asumir entonces, Jorge, que no es suficiente, y una de las cosas que podrían acercarnos a que sea suficiente es que ustedes, Gobierno de México, actúen contra los actores dentro del sistema político mexicano que hacen esto posible. A ver, es la tercera vez y yo nunca, ya llevo varios años en mi labor de periodista, nunca había escuchado que, incluso en el caso Camarena, que se cerraron fronteras, fue una situación terrible ya que fue en el 85, yo empezaba a reportear en esos años, eh, nunca había escuchado que el gobierno de Estados Unidos hablara de la intolerable alianza del gobierno con los grupos criminales. Y eso se repitió hace algunas semanas, se volvió a decir en el Congreso hace unos días y se repitió esta semana al anunciar los aranceles. Estados Unidos sigue hablando de una intolerable alianza del gobierno. Cuando tú hablas de una intolerable alianza del gobierno, puedes darle la duda a la administración Sheinbaum, que lleva algunos meses en el gobierno, pero sin duda está hablando por lo menos de la administración anterior. Y sin duda está hablando de personajes que están en el gobierno. Y
las denuncias sobre gobernadores, funcionarios de seguridad y demás, ahí están, son públicas. Hemos visto a Cuauhtémoc Blanco abrazado con los líderes del narcotráfico en Morelos. Hace unos días veíamos a los presidentes municipales reunidos con los narcotraficantes. Vimos a la presidenta municipal de Chilpancingo reunida con los narcotraficantes. Rocha Moya ha reconocido que él tuvo que negociar con narcotraficantes. Si damos por buena, yo no sé qué pasó con el Mayo Zambada. Yo sinceramente la versión del secuestro, así como la cuentan, me resulta difícil de creer por muchas razones, así como está contada. Pero independientemente de eso, si lo damos por buena y el Mayo Zambada dice que se iba a reunir con el gobernador y con Melesio Cuen, un hombre que termina asesinado en ese evento, y que la Fiscalía del Estado intenta ocultar con un video hechizo, tendrían que estar todos por lo menos investigados, ¿no? Tendría que haber, a ver, señor, usted tiene que dejar el gobierno, señora, usted que era la fiscal, tiene no solamente haber dejado la fiscalía, tiene que explicarnos qué es lo que pasó. El Mayo Zambada nunca se movía con equipos de seguridad menores a 20, 25 personas. Ese es uno de los datos que a mí me da desconfianza. Pero las dos personas con las que llega a esa reunión, supuestamente, según la versión del propio Mayo, son dos comandantes de la Policía Judicial. Entonces, no podemos ver eso. Podemos ir al caso de Tamaulipas, y tenemos en Tamaulipas el caso de Sergio Carmona, que fue asesinado en el 21, pero cuyas repercusiones siguen hasta el día de hoy. No nos podemos explicar. Hay muchas explicaciones para la crisis de Pemex, pero no nos la podemos explicar sin el tema del huachicol. Y el tema del huachicol no es, señores, que simplemente ponchan un ducto, no, es un negocio de miles de millones en los que está metido el crimen organizado hasta el cuello. El estado más violento de México es Guanajuato, y no es por tráfico de drogas, es por huachicol, es una pelea por el huachicol. Entonces, y no se puede tener esa dimensión de robo de gasolinas y de otros productos sin tener complicidades a su vez en las empresas energéticas, en Pemex y la CFE. Entonces, me parece que tenemos una enorme red que se va a tener que atender. León, yo escribía, y estoy convencido de eso, y se lo he dicho incluso a algunos funcionarios de gobierno que me han preguntado el tema. México tiene que sentarse con Estados Unidos y poner objetivos concretos. Objetivos concretos, si hay un mecanismo de colaboración, objetivos concretos de a dónde se quiere llegar. A ver, dónde se quiere llegar con los grupos criminales, objetivos concretos a dónde se quiere llegar en el tema político, en objetivos concretos a dónde se quiere llegar en el tema empresarial, porque tiene que haber también relaciones empresariales, y basarse en esos objetivos, porque si no, la discrecionalidad de la que puede gozar Estados Unidos ante esto sin objetivos concretos puede ser brutal. Pero hablando de objetivos concretos, implica también que se debe comprometer el gobierno de México a atacar esos objetivos concretos. No, no hay otra forma. Y hablemos finalmente de dos elefantes en el cuarto. El primero es la posibilidad latente de que haya ataques unilaterales contra el crimen organizado en México. En Estados Unidos se discute desde hace mucho tiempo, en el círculo de Trump y más allá del círculo de Trump. Algunos expertos advierten que esta estrategia no mermaría significativamente la operación del narcotráfico, sí podría generar daños colaterales inaceptables, incluso una violenta reacción del crimen organizado. ¿Cuál es tu opinión sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos, también en esta lógica de no es suficiente lo que hace México, hay que ir más allá, emprenda ataques militares unilaterales en territorio mexicano? Yo lo veo muy difícil. Yo sinceramente lo veo muy difícil. Primero porque más allá de toda la verborragia que hay en la administración Trump, la relación de ejército a ejército
y de la Marina con sus contrapartes y agencias, sobre todo en esta administración, es muy buena. Esa relación es muy buena. Los golpes últimos que se han dado en México muestran de alguna forma el camino que se debe seguir. Hay muy buena inteligencia y muy buena información de Estados Unidos por satélites. Eso de los aviones se dio para la opinión pública. Esa información se viene dando y se viene recogiendo desde mucho tiempo atrás, y tienen buena información, y hay buena información de campo de Fuerzas Armadas Mexicanas. Si combinas los dos elementos y hay una decisión de actuar, se pueden dar golpes muy importantes. Ahora, existe la tentación también, si se considera que no se está llegando al fondo, a hacer operaciones encubiertas. La del Mayo Zambada es una operación encubierta, no hay forma de calificarla, no sabemos si participaron agentes de Estados Unidos o no, si fue una entrega, si fue un secuestro, cómo se dio, porque realmente hoy no lo sabemos, por lo menos no lo sabemos públicamente, pero es una operación encubierta. Puede haber muchas más operaciones encubiertas. Con el tema de narcotráfico, tú puedes venir y secuestrar y llevarte a una persona a Estados Unidos. Con el tema, perdón, del terrorismo, puedes llevarte a una persona a Estados Unidos y la puedes juzgar en Estados Unidos. Desde su óptica es legítimo. Ataques militares yo no lo veo, pero todo es propagandístico, puede hacer otro tipo de cosas. Más allá de esas consideraciones prácticas, estamos hablando de una administración que juega para la galería, para el público, que hace tantas cosas en función de la propaganda y de la imagen. Y eso podría llevar al gobierno de Donald Trump a hacer eso que hemos descrito, un ataque unilateral. Si ocurre ese ataque unilateral, si mañana despertamos y hay un ataque, digamos, con drones a un sitio en Michoacán y hay un daño colateral, algunas personas en México murieron, no es un escenario que sea ni siquiera remoto, es posible. Un ataque unilateral de esta naturaleza, ¿qué le haría a esta cooperación que ha sido exitosa, sobre todo recientemente? ¿Qué le haría a la relación bilateral? ¿Cuál sería la reacción y las consecuencias de ese ataque unilateral estadounidense en México? Mira, una operación encubierta, por definición secreta, sería manejable. Un ataque militar abierto sería intolerable. Las Fuerzas Armadas de México no lo aceptarían. El sentimiento nacionalista del país sigue siendo muy fuerte y no sería una ruptura, creo yo, que tardaría muchos años en poder resolverse. Sería una irresponsabilidad de Estados Unidos, porque en lugar de alentar los mecanismos de colaboración, que si quieres a regañadientes o como sea, pero que están presentes en un sector del gobierno mexicano, no en todo el sector del gobierno mexicano, ni mucho menos en todo Morena o en toda la 4T, pero que están presentes, los personajes que están presentes, Omar García Harfuch, el general Trevilla, el general Morales, el propio Gersmanero, el rector de la Fuente, el canciller de la Fuente, Marcelo Ebrard, son personajes que están dispuestos a un esquema de colaboración y de negociación, quedarían rebasados, y sería la entrada lo que reclaman los Paco Ignacio Taibo, los Fernando Salmerón, otros personajes, que es: vamos a una confrontación con Estados Unidos y no los necesitamos. Me parece, me parecería un error terrible una acción militar directa de Estados Unidos en México sin colaboración del gobierno mexicano. Ellos quieren, de alguna forma, me tocó estar allá y llevado por Estados Unidos a Colombia, cuando fue los años del Plan Colombia, estuve 3 semanas allá, llevado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Ellos quieren un esquema similar a ese, con tropas estadounidenses, por lo menos de asesores permanentes en Colombia. Yo, en un libro que se llama De los maras a los zetas, cuento parte de esa visita, y en esa visita una de las cosas que me impresionó mucho, que tú ibas en la verdadera zona de guerra, era sobre todo la frontera de Colombia y Ecuador,
y era una zona de guerra abierta. Tú ibas en los helicópteros y todo el helicóptero, toda la tripulación del helicóptero de los Black Hawk eran todos estadounidenses, ¿no? Menos los que manejaban las ametralladoras que eran colombianos. Y ellos quisieran un esquema, creo que quisieran un esquema similar. Eh, Hay cosas que serían inaceptables para la idiosincrasia mexicana, pero hay cosas que se podrían hacer, porque ya se hicieron en el pasado, no de participación de ciertas agencias, de ciertos personajes. Y si estamos hablando de participación de ejército a ejército, es mucho más sencilla, o de marina a marina, es mucho más sencilla que una participación de agencias donde la desconfianza es muy profunda como la DEA. Jorge, te agradezco mucho esta clase maestra sobre la coyuntura y la historia de este tema que, por desgracia, define la vida mexicana en gran medida y sin duda ahora, sobre todo la relación bilateral. Gracias por tu tiempo, Jorge. No, muchísimas gracias a ti. Es un placer, el honor es mío estar contigo, con este espacio y con un amigo muy querido. Vamos ahora a nuestra sección de preguntas y respuestas. Esta pregunta llegó en YouTube, la publicó ahí José María Arreola. Dice así, una pregunta, León, con todo el debido respeto. ¿Cuántos daños colaterales ha habido en los últimos 20 años de terror que hemos vivido en México? Esto lo dice José María en función del comentario de, para empezar, la semana pasada, en donde hablábamos de si era una buena idea o no los ataques unilaterales estadounidenses en México, a los que también se refirió Jorge Fernández Menéndez. Decía José María, ¿cómo podemos defendernos sin armas la población civil en México? Fuera de Trump, ¿quién puede ayudarnos a quitar gobernadores asociados con los narcos como en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y los estados del Pacífico? Es una pregunta que además luego continúa muy emocionante, conmovedora e importante. Yo te diría, José María, que yo comparto tu frustración, la entiendo claramente, porque entiendo la frustración que genera vivir en un país donde la violencia ha cobrado cientos de miles de vidas en 20 años. La inseguridad, el dominio del crimen organizado, ya lo decía Jorge Fernández Menéndez, el control territorial de varias regiones, pues han convertido la crisis en una tragedia nacional que de pronto parece que no va a tener fin. Sin embargo, yo creo que la defensa de México no debe basarse en la confrontación armada o en esa confianza en la confrontación armada que viene de fuera, o incluso en la confrontación armada, sino, y de nuevo, quizá estamos hablando de lo ideal, en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la exigencia de justicia, la participación activa en la vida democrática de México. Es crucial denunciar la corrupción que permite esta complicidad que hay entre el crimen y el poder, presionar por la transparencia en políticas de seguridad y también, pues sí, cuando llegue el momento, elegir gente que esté comprometida con este tipo de lucha. Entiendo la desesperación y entiendo la indignación, pero el cambio solo puede venir desde una sociedad que esté unida y que exija soluciones concretas dentro del marco legal, sin caer en la polarización ni en el miedo como herramienta política y tampoco usando la coyuntura para ganar puntos políticos, como de pronto ocurre, insisto, como decía yo hace un rato, con el gobierno de México actual y el anterior. La lucha por un México en paz evidentemente no va a ser fácil, no va a ser inmediata, pero es un esfuerzo que debemos asumir. Por eso mi preocupación, y lo he dicho aquí en Ciberdiálogos, de todo lo que pasó en el sexenio anterior, quizá lo peor, lo más grave es lo que pasó al final con la reforma judicial, como lo explicaba en Ciberdiálogos el ministro González Alcántara. Un acto de venganza que lo que hace es justamente minar la construcción de instituciones que nos pueden ayudar de verdad a salir de ese hoyo. Solo así no hay atajos, no hay atajos. Decía Ramón Alberto Garza en Ciberdiálogos que lo que se necesita es un bautizo, una purga. Yo creo que la purga y el bautizo tienen que ver con la construcción de instituciones. No es una purga inmediata. No hay un shock al sistema inmediato. No hay atajos en la construcción de un mejor país. Gracias por tu pregunta, José María. Y con eso llegamos al final de Ciberdiálogos, amigos. Gracias de verdad a todos ustedes por su participación. Los invito a publicar sus preguntas en YouTube, en redes sociales, para que podamos tener estos intercambios. Y perdón también de pronto si sueno como un
romántico o como un idealista, pero me parece que si no defendemos la construcción de instituciones y luego esas instituciones, lo que sigue es un camino mucho más riesgoso. Nos vemos aquí el próximo lunes con un nuevo ciberdiálogo. Gracias por estar con nosotros. Síganos en redes sociales. Hasta la próxima.